Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Uno que está pensando y meditando sobre esta frase de nuestro Señor, se asusta, le da miedo. Surge una preocupación, surge una pregunta. Maestro, ¿acaso seré yo del número de los escogidos? Como cuando pasó la última cena, ¿no? Que estaban los apóstoles y dice nuestro Señor que uno entre ustedes me va a traicionar. Pues todos se inquietaron. Tal vez aquel que ya sabía, tal vez no se inquietó, pero todos se inquietaron. Tan así que San Pedro le dice a San Juan, dile, pregúntale quién ha de ser. Pues parecido esta pregunta que podemos hacerle a nuestro Señor. Al estar pensando y meditando sobre esa frase, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Podemos preguntarle con esa inquietud que naturalmente a todos nos ha de surgir. Maestro, ¿acaso seré yo del número de los escogidos? Pues bien, si nos concentramos en esta pregunta solamente, en esta preocupación, definitivamente no vamos a avanzar, no vamos a resolver las cosas. Por eso lo que necesitamos ver es qué podemos hacer para asegurar que seamos de los escogidos. Fíjense nomás, queridos fieles, Dios quiere que todos se salven, pero no todos serán salvos. En algo se relaciona esta frase de San Pablo con lo que dijo nuestro Señor, muchos son los llamados, pero pocos serán los escogidos. Con esta de que dice San Pablo, Dios quiere que todos se salven, pero no todos serán salvos. ¿Y saben por qué? Porque Dios quiere que todos se salven, pero no todos le hacen caso. Dios quiere que todos se salven, pero no todos dejan sus pecados. Dios quiere que todos se salven, pero no todos hacen un esfuerzo generoso en practicar las virtudes. Dios quiere que todos se salven, pero no todos se dejan ayudar de su gracia. Y por si fuera poco, el mundo está convenciendo a cada vez más gente de que olvide a Dios. Eh, Se encuentra uno en la calle personas y le dicen, ¿tú crees en Dios? Y dice, pues ¿cuál Dios? Dios ni existe. Dice el padre Jorge Loren que la mayoría de los ateos pues, son ateos prácticos, o sea, no les conviene que exista Dios, porque les incomoda que Dios exista cuando están entregados a sus pasiones desordenadas, cuando están entregados a algunos placeres prohibidos y degradantes de nuestra dignidad de hijo de Dios y hasta de nuestra dignidad de persona humana. Por eso en este domingo y en toda la semana llevemos a la práctica este santo propósito de escuchar con respeto los mandatos de Dios que nos hace llegar por medio de nuestros padres, por medio de nuestros maestros, por medio de los sacerdotes y demás autoridades legítimas, por medio de nuestra conciencia, de nuestra buena conciencia. Hemos de practicar también esto de renunciar a la mala voluntad y enfocarla a querer el bien. Hemos de practicar las virtudes, sobre todo la que más necesitemos. ¿Cómo vamos a averiguar cuál virtud necesitamos más? Todas las tenemos que practicar, pero si pensamos en aquella falta frecuente, en aquella en que más caemos, pues nomás pensemos en la virtud que es contraria a esa. Ya habremos encontrado la virtud que necesitamos más practicar. Una cuarta cosa que hemos de hacer en esta semana, auxiliarnos de la gracia de Dios que viene a iluminar nuestra mente y a fortalecer nuestra voluntad. Y por último, no hacer caso a las seducciones del mundo y a tratar de convencer a más personas de que no le hagan caso al mundo, sino que le hagan caso a Jesucristo. Así que en primer lugar, consideremos eso, consideremos que Dios quiere que todos se salven,
pero no todos le hacen caso. A ver, si Dios ahorita mismo, con su voz de trueno y de relámpagos, como en el monte Sinaí, nos hablara, ¿cuántos de nosotros caeríamos de rodillas? Solamente los insensatos y los soberbios se mantendrían de pie, sin poner atención y sin poner un gramo de su voluntad para cumplir lo que Dios nos mande directamente con esa voz de trueno y de relámpagos, como en el monte Sinaí. O diremos como aquellos que escucharon la voz de Dios directamente, no, no nos hables porque moriremos. Que nos hable Moisés. Y Dios le dio la autoridad a Moisés para dirigir a su pueblo. Pues bien, que no se nos olvide que Dios no nos habla directamente, nos habla a través de aquellos que les dio la potestad, les participó de su autoridad para dirigirnos, como son nuestros padres, como son nuestros legítimos superiores. Y así que obedeciendo en todo lo bueno a ellos, es a Dios a quien obedecemos, en persona de ellos. Ellos rendirán cuenta de cómo usaron su autoridad. Nuestros gobernantes, nuestros padres, nuestros maestros, nuestras personas mayores que nos guían con su palabra y con su ejemplo, que espero que sea en buena dirección, porque tarde o temprano Dios les va a pedir cuentas de cómo usaron de su autoridad. Así como vamos a rendir cuenta nosotros de cómo usamos de la obediencia en respecto a nuestros legítimos superiores. Actualmente muchas corrientes se han lanzado en contra de la autoridad de Dios y han convencido a los hijos de que no le hagan caso a sus padres. Eh, para muestra basta un botón, dice, ¿no? Y en el catecismo, desgraciadamente, pues andamos batallando y muchísimo más comparado con años anteriores, en que los niños no quieren hacer caso. Andamos batallando para que tengan disciplina dentro del salón, para que se concentren. Tal vez por ahí algunos padres de familia están descuidando a sus hijos y dejan que usen los medios electrónicos las horas que quieran, que se duerman las horas que quieran. Y ahí andan batallando para levantarlos. Hay que fijarnos muy bien cómo usamos de la autoridad. Y si somos hijos, si somos súbditos, pues cómo usamos de la obediencia, de la, de la, eh, eh, de la obediencia para con nuestros superiores, de la docilidad para con nuestros superiores. Así que muchas corrientes se han lanzado en contra de la autoridad de Dios y han convencido a que los hijos no le hagan caso a los padres, a los ciudadanos de que no le hagan caso a sus legítimos y justos gobernantes, a que los hijos de Dios que no le hagan caso a la iglesia. Por eso lo cuestionan todo con sentimientos de rebeldía y de soberbia. Que sí, que por qué tengo que hacer esto y que por qué yo. Muy diferente a quienes preguntan por qué o para qué, para hacer esto o aquello, porque quieren conocer las razones para hacerlo. Y así en el fondo tienen una buena voluntad de seguir las reglas, de seguir los lineamientos, esa dirección de los legítimos sucesores de los apóstoles, que son los obispos, de esos que son legítimos gobernantes y sus mismos padres. En segundo lugar, Dios quiere que todos se salven, pero desgraciadamente no todos dejan sus pecados. Y una de las causas es por la mala voluntad. Yo sé que eso está mal, yo puedo evitarlo, pero no, quiero hacerlo. Ahí está la mala voluntad. ¿Y qué remedio tenemos ante esto? Pues querer, solo querer. Porque tenemos agarrado el mal con nuestras manos de la voluntad. Pero si nosotros queremos, lo soltamos si queremos. Y así no bastan razones para la persona que está decidida a querer el mal, aunque todavía no lo cometa todavía.
Como decía San Agustín, para aquel que quiere creer, tengo 1000 razones. Para aquel que no quiere creer, no tengo ninguna. Lo mismo podemos aplicarlo a la persona que quiere el mal. Lo mismo podemos aplicarlo. Ahora bien, no confundamos la mala voluntad con la débil voluntad. Es diferente. Allá está en nuestras manos soltar esa maldad o no. Y acá con la débil voluntad está el que quiere hacer el bien, pero le cuesta trabajo hacer algunas cosas. Aquel que quiere hacer el bien, pero no tiene fuerzas para otras tantas cosas. Y otras más, de plano, no puede. Veamos la débil voluntad en la siguiente parte. Dios quiere que todos se salven, pero no todos hacen un esfuerzo generoso. O sea, de dejar el mal y de practicar las virtudes. Les pongo una comparación. De esto de la voluntad débil o fuerte. La fuerza del cuerpo está en los músculos, así la fuerza del alma está en la voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos débiles? Pues porque no nos ejercitamos, o estamos enfermos, o estamos dañados en nuestros músculos, o además puede que necesitemos vitaminas. Todas estas cosas pueden suceder y por eso estamos débiles. Ahora bien, cuando ejercitamos la voluntad, cuando perseguimos una meta, cuando perseguimos un objetivo, un sueño, realizamos un proyecto. ¿Cuándo estamos enfermos? Pues cuando una enfermedad viene a dañar nuestra salud. Y en el caso del alma, es la pereza, es la gula o la lujuria u otros pecados lo que la tienen enferma. Así que necesitamos sanar, o sea, dejar de hacer los pecados y que se nos absuelvan, que se nos quiten con una buena absolución, con una buena confesión. Necesitamos tomar las medicinas adecuadas, la oración, la confesión, la comunión, la lectura espiritual. Hagamos caso al médico del alma, que es el confesor, cuando nos dice que huyamos de las ocasiones peligrosas. Cuando nos dice que evitemos ciertas amistades o ciertos temas. Cuando nos dice que por más ganas que tengamos de comer al prójimo, por más ganas que tengamos de morder su buena fama, con nuestras críticas, con nuestras murmuraciones, pues mejor nos mordamos la lengua. Cuando nos dice que por más ganas que tengamos de satisfacer la lujuria, mortifiquemos los ojos, la imaginación, hasta el estómago, con ayunos. Ese tipo de penitencia necesitamos hacer para mantener a raya la pasión de la lujuria. Hagámosle caso cuando nos diga que por más ganas que tengamos de robar, mejor nos pongamos a trabajar. Como dice San Pablo en la epístola de hoy, ¿no? Y administrar mejor lo poquito que tengamos. En fin, ejercitemos el músculo de la voluntad con la práctica de las virtudes y tomemos vitaminas, o sea, recibamos la gracia que nos ofrece Dios por medio de la oración, por medio de los sacramentos y las buenas obras que realicemos. En cuarto lugar, Dios quiere que todos se salven, pero no todos se dejan ayudar de la gracia. ¿Cuánto cuesta la gracia? Nada, es gratis. Eso significa el nombre de que tiene, don, regalo. El hombre del Evangelio de hoy no tenía excusa cuando el rey le reclamó y le dijo, amigo, ¿dónde está tu vestidura de bodas? Enmudeció, no podía decir nada. ¿Saben por qué? Porque en aquel entonces se acostumbraba que un gran personaje, un gran persona bien pudiente, pues hasta le regalaba los trajes a las personas que invitaba a la boda. ¿No? Imagínense, le llega a ustedes la invitación de la boda más el smoking o el vestido de noche. Entonces,
van a la boda y no tienen pretextos. ¿De qué se van a poner? Porque hasta le regalan el traje para ir a la fiesta. Eso ya no se usa. Pero Dios sí sigue haciendo, sí sigue usando de esto, de regalarnos su gracia. Lo que nos pide es que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestras maldades, que nos confesemos, que pongamos un verdadero propósito de enmienda, que le hagamos la lucha. Eso quiere nuestro Señor, porque el día de nuestra muerte, después sigue el juicio, y en el juicio nos va a decir Dios, cuando nosotros después de la muerte vamos a querer ir al cielo y nos va a decir, a ver, no tienes el vestido de la boda. No tiene la gracia santificante. Así nos va a decir Dios. Pues aseguremos tener la gracia santificante, que es el vestido de bodas. Que si lo rompemos, que si lo deshacemos por nuestros pecados, volvamos a arrepentirnos, hagamos propósito de enmienda. No nos desesperemos porque mientras hay vida, hay esperanza. Y pongamos todo de nuestra parte para que cuando se llegue el momento de despedirnos de este mundo, nos encontremos con revestidos de esa gracia santificante y no nos digan como el Evangelio de hoy, amigo, ¿dónde está tu vestido de bodas? Pues eso hagamos. Pero, y por si fuera poco, el mundo está convenciendo a cada día más gente para que olvide a Dios y se entregue a los placeres prohibidos y degradantes de nuestra dignidad de hijo de Dios y hasta de nuestra dignidad de persona. Si alguna vez en nuestra vida le hicimos caso al mundo y estábamos entregados a él en sus modas y diversiones mundanas, pues démosle gracias a Dios porque abrimos los ojos. Y ahora estamos muy conscientes de las terribles consecuencias de las seducciones del mundo. Tratemos de convencer a otros de que dejen de hacerle caso al mundo. Si nosotros ya estamos convencidos, ya abrimos los ojos de que esas modas eran inmodestas, de que si esas diversiones eran pecaminosas, pues las dejamos totalmente, verdaderamente. Pues si acaso no le digamos con nuestras palabras, por lo menos digámosle con nuestros ejemplos. El ejemplo de vida que es una predicación silenciosa. Busquemos pues la gracia. La gracia que para lograr ser de los escogidos. La gracia te ilumina para que sepas qué hacer en momentos difíciles, ordinarios y extraordinarios. Busquemos la gracia que te fortalece para que camines, corras y hasta vueles para alcanzar tus objetivos. Busquemos la gracia que te da valor para luchar contra los enemigos de tu alma y contra el peligroso enemigo de la desilusión, de que uno se desmoraliza. Cuando dice uno, pues ya para qué me esfuerzo, no vale la pena seguir luchando. La gracia nos va a ayudar a luchar contra todos los enemigos del alma, que son tres, y contra este peligroso enemigo de la desilusión, de la desmoralización. Busquemos la gracia que nos dará el fervor para unirnos a Dios en cada cosa que hagamos, para buscar y encontrar a Dios en cada actividad que realicemos. Busquemos la gracia que nos dará consuelo en las penas y expansión en las alegrías. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.